Arratsaldeon, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda parte de Informativos Tele7. Hoy es lunes 24 de julio, ya saben, este día un tanto raruno, porque bueno, hay gente que tiene ese puente, mañana es día festivo, día de Santiago. Nosotros, fieles a nuestra cita con todos ustedes, vamos a dar cuenta de toda la información. También con esa resaca, bueno, ya lo han visto antes, electoral de las elecciones generales, que no está nada claro. Lo mismo, tenemos que todavía repetir votaciones en Navidades, pero también con las fiestas, que también nos han dejado momentos importantes y bonitos. Nuestras compis, Arantxa Sancho, Coro Mendieta, ya han visto, han hecho ese repaso a la despedida de la Menchu, de Jolín, de Abru, hasta el año que viene. Ojo, que queda menos de un año para de nuevo disfrutar los cármenes baracaldeses, pero el fin de semana también ha dado para más. Tenemos, o vamos a ir viendo, antes de hablar de las fiestas de la Madalena, que, bueno, pues vamos a recuperar, que es un día en concreto, esa romería en la Arboleda, los romeros, bueno, pues están en esa ermita disfrutando de un día, el 22 de julio, en concreto, bueno, pues no solamente con la visita a la ermita, sino luego también, oye, pues tomando algo, comiendo, se hace, bueno, ese buen ambiente. Además, por cierto, que hizo muy buen tiempo, y esto también se agradece, y luego es tradición esa bajada de los romeros, romeras, bueno, pues algunos a caballo, en cadeneta, que veremos en unos instantes. Pero antes, para dar un poquito tiempo, porque claro, mis compis han hecho un repaso y al final no nos ha dado tiempo a todo, que vamos a dar buena cuenta de ello, de esas fiestas de la Madalena el 22, el sábado, que como decimos hizo un tiempo espectacular, ayer hizo un poco más raruno, pero precisamente también el sábado, como final de conciertos en Santurtzi, en los Carmen Santurciarras, porque aunque era ayer cuando se hacía, vamos a decir, esa gala que hemos visto antes de la entrega de los Gorka, la mejor cuadrilla, mejor cuadrillo o cuadrillera, bueno, una gala que ríense ustedes de los Oscars, bueno, ya lo comentaban aquí, ¿no? Vamos, no tienen ni parangón los premios los Gorka, que, bueno, así ya sabemos quiénes son los mejores cuadrilleros, el mejor cuadrillero y cuadrillera, y la mejor cuadrilla que será la encargada de dar el pregón el año que viene, en 2024, recibir a la Menchu, que se ha ido a descansar, también como Jolín, como de Abru, que bueno, han tenido unos días intensos. Pero como decimos, uno de los momentos, bueno, que la verdad es que nos ha sorprendido, porque cuando se hacen esos balances y cuando hablamos de conciertos, en este caso nos centramos en Santurtzi, pues pensábamos que quizá el grueso, ¿no?, del público se iba a centrar en Carlos Rivera y en Ana Mena, ¿no?, que eran los platos fuertes de los Carmen Santurciarras, pero también mucha gente dirá, bueno, claro, es que al celebrarse entre semana, como hemos dicho siempre con el hándicap de que no hay transporte público, no hay metro, no hay tren durante toda la noche, gente que igual quiere ver a Ana Mena o a Carlos Rivera y que viene de otros lugares, pues igual se lo piensa un poquito porque dice, bueno, es que luego cómo vuelvo a casa. Bueno, que ya nos comentó la alcaldesa Carmen Tubilla que incluso en el caso de Ana Mena había gente que había amanecido al día siguiente, bueno, pues sentada o desayunando, porque claro, no tenía hasta que empieza el transporte público cómo volver a sus casas. Bueno, la Orquesta Vulcano, que fue un auténtico éxito, fue el sábado en Santurtzi, y hay datos que la verdad es que, bueno, pues superan las expectativas. Nos hablan de cerca de 26.000 personas para, bueno, poner ese broche final a los conciertos, porque recuerden que el domingo ya se despide a la Menchu con los premios Gorka, con esta gala, y no se realizan ya conciertos. El sábado, petao, el parque central, el escenario central de Santurtzi, y vamos a ver un resumen de cómo fue, como decimos, el concierto más populoso que más gente reunió en fiestas de Santurtzi. ¡Vamos, Santurtzi! ¡Qué ganas teníamos de esta fiesta! ¡Qué ganas teníamos de volver a ver! Vamos a poner hoy esto patas arriba, lo vamos a pasar en grande, pero vamos a demostrar lo que es Santurtzi, todos conmigo, ¡fuerte! ¿qué? ¡sube! Santurtzi, y adelante para atrás, todo el mundo, esa palmitas arriba, sube la fiesta, palma, palma.
pues gran éxito de la Orquesta Vulcano en Santurtzi, poniendo el broche final a las fiestas en cuanto a conciertos. El día siguiente había que despedir a la Minchu, pero bueno, esa fue una gran noche, además, como decimos, con gran afluencia de público. Y lo mismo, también gran afluencia de público el sábado 22 de julio, un día completito desde la mañana al mediodía, y no sé, os que aguantarían esa romería, esa fiesta de la Madalena en la Arboleda. Queremos dar las gracias, además, que vamos a ir viendo imágenes, a José Antonio Quintana, que ha pasado estas bonitas imágenes, estas fotografías de esta romería, que es toda una tradición en la Arboleda, en una fiesta, como decimos, entrañable, que lleva muchos años ya de tradición, el 22 de julio, y también a la plataforma de pensionistas de Baracaldo, que también nos hicieron llegar imágenes y, bueno, contenido de cómo estaba, bueno, pues en torno a esa ermita, en esa romería, como decimos, que cada año aglutina a más y más personas. Bueno, buena comida, buena bebida, buena compañía, es tradición acercarse hasta la ermita, es la verdad increíble la gente que cada año es fiel a esta fiesta de la Madalena en la Arboleda, en esa ermita, y que luego también, bueno, como vemos en familia, con amigos, en cuadrilla y demás, pues es tradición bajar de la ermita tanto a caballo, que hemos visto también en algunas ocasiones aquí en Tele7 Radio 7, o en este caso que vamos a ver el vídeo en cadeneta, por sí, con cuidadito, porque bueno, pues la bajada es pronunciada, ha habido algún que otro resbalón que nosotros no hemos emitido, no queremos que a nadie se ruborice, pero como decimos, tanto José Antonio Quintana como la plataforma de pensionistas de Baracaldo pues nos han hecho llegar imágenes y vídeos de esta gran concentración de los romeros y romeras que el día de la Madalena, bueno, faltan un 22 de julio, como decimos, se hizo buen tiempo, bastante calor, pero bueno, como vemos, que más que menos se supo arrimar a un buen árbol y disfrutar también de la sombra. Vamos a ver imágenes de esa bajada en cadeneta desde la ermita de la Madalena. ¡Yapa! ¡Epa! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Apa la Madalena! ¡Apa la Madalena! ¡Apa la Madalena! ¡Vamos, vamos! ¡Apa ahí! ¡Vamos! Bueno, la verdad es que, madre mía, la bajadita en cadeneta, que tiene su aquel y así de bien, disfrutaron de esa bajada en la romería de la Madalena este sábado,
que es toda una tradición, fiestas de la Arboleda, y gracias a toda la gente, al señor Quintana, a la plataforma de pensionistas de Baracaldo, por ofrecernos estas imágenes y animando, además, aquí en esa cadeneta, como decimos, gente de todas las edades que lo hicieron así de bien. Vamos, yo me pongo a bajar de esa manera y acabo arrastrada no sé cuántos metros, menos mal que ellos son duchos en estos menesteres. Bueno, cambiamos de asunto y de fiestas nos vamos también a actualidad, ya la cultura, porque hace muy poquito se presentaba en Bilbao bueno, la antología de Pedro de Andrés, el cuento Si breve. Pues dicen que 2 veces bueno, pero es intenso, una antología, la verdad es que recoge estos microrrelatos de más o menos que 10 años de esfuerzo y de trabajo, además con también buenas imágenes y buenas ilustraciones. Tenemos aquí a los 2 artistas, Pedro de Andrés. Buenas tardes, Pedro. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Que es bueno, el responsable de los textos de estos más de 50 microrrelatos, Pedro, en estas historias breves, que bueno, pues que sí que recogen esos, si no me equivoco, 10 años de creación, y bien acompañado, Pedro, porque vamos a recibir también, que está a tu lado, su nombre artístico es Vivieron Perdices. Y detrás de estas ilustraciones de Vivieron Perdices está Larraitz al otro lado. Larraitz, buenas tardes. Arratsaldeon. Arratsaldeon, ¿qué tal, Susana? Bueno, esta buena conjunción, Pedro Larraitz, de bueno, Pedro de Andrés, Vivieron Perdices, donde se una el cuento Si breve, como decimos, que se presentó hace unas semanitas en Bilbao y que aglutina, Pedro, pues vamos a decir, esas historias breves pero intensas, y 10 años también de trabajo, ¿no, Pedro? Sí, me di cuenta de que llevaba en esto de escribir 10 años y se me ocurrió que era una buena forma de celebrarlo, hacer una antología con algunos de mis textos seleccionados, y ya tenía la idea en la cabeza y entonces pues contacté con Larraitz, con Vivieron Perdices, que nos solemos encontrar bailando. Y hablando pues un poco de lo que nos dedicamos cada uno, surgió la idea y, oye, ¿qué te parece? Pues le mandé el manuscrito y algunos de ellos pues le gustaron y hizo las ilustraciones y además la portada, con lo cual, pues bueno, yo feliz. ¿Y cómo es entonces, Pedro Larraitz, cómo os conocéis? Larraitz, ¿contacta Pedro contigo? ¿Os conocéis a través de redes sociales? ¿Ya habíais trabajado en algún libro anterior? Porque es la octava publicación, ¿no? Tú ya, Pedro, no sé si os conocíais, sí. Os seguíais. ¿Cómo surge esta colaboración? Bueno, la verdad es que nos conocimos bailando. Fue el Lindy Hop, la Celestina. La verdad es que, bueno, pues entre baile y baile, a veces incluso bailando, entablamos conversación con la pareja de baile y me dijo que tenía un montón de microrrelatos, me interesé por ello, me dijo que, bueno, que si me invitó, básicamente, si me apetecía echarles un ojo para ver si me evocaban algo y la verdad es que me cautivaron y bueno, de ahí nació el proyecto. Larraitz, ¿cómo ha sido el trabajo de, bueno, pues dar forma, bueno, además de la portada, pero también ilustrar estos cerca o más de 50 relatos que se recuperan, ¿no?, de Pedro a lo largo de esta década, ¿no? ¿Cómo ha sido, no sé, cómo es el trabajo de también poner imagen a los pensamientos, a los sentimientos de un escritor, aunque ya tenéis, ¿no?, esa relación y al final el arte, ¿no?, y el baile os ha unido? Pero ¿cómo ha sido el trabajo? ¿Cómo ha sido, te ha pasado los relatos, momentos de escucha, de comunicación? ¿Cómo ha sido ese proceso, Larraitz? Pues la verdad es que ha sido todo un regalo, porque él me ha dado carta blanca, me dijo que, bueno, en principio me dijo que yo leyera el manuscrito a ver si me gustaban y que yo ilustrara los que yo quisiera, como yo quisiera, lo único que respetáramos la escala de grises para la publicación, pero bueno, que yo leí todos, me gustaron un montón, lo que pasa que hay algunos que además de alguna manera hacerme viajar, yo los veía gráficamente en mi cabeza y bueno, me tuve que parar un poco porque yo habría ilustrado probablemente más, pero bueno, como me dijo ilustra los que quieras, pues me puse a dibujar y llegó un momento en el que después de muchos cafés en los que
le enseñaba las ilustraciones de 2 en 2, pues dije hasta aquí y luego ya la portada. O sea que ha sido una maravilla, vamos, un regalo. Bueno, como comenta Larraitz, Pedro, ¿no? Cuando surge, ¿no? Esa creatividad, y Larraitz ya veía en su cabeza, ¿no? Todos y cada uno de esos 50 microrelatos, esto la verdad es que fluye, ¿no? Y se agradece esa buena conjunción. Pedro, la última vez, antes de meternos de lleno en el cuento sí breve, la última publicación, porque es el 8º libro, pero la anterior publicación, corrígeme si me equivoco, Pedro, fue una novela, ¿no? En 2021. Sí, todavía resuenan los ecos de la última presentación, que fue a principios de este año, porque prácticamente el trabajo de presentar y publicitar tu trabajo no termina nunca. Y entonces, pues estaba ya pensando en el siguiente, pero todavía estábamos presentando el anterior. Y sí, la verdad es que ha sido una cosa muy reciente, pero que, bueno, a mí me gusta trabajar así, sin prisa, pero sin pausa. ¿Y cómo ha sido, Pedro, el volver a recuperar esos relatos, microrelatos, como son esas historias breves pero intensas, de ficción, o algunas quizá basadas en hechos reales, que nos comentarás, pero que llevan ya, muchos de ellos ya tienen su historia, ese recorrido, 10 años... Claro, es el Pedro de Andrés de hace casi una década. ¿Qué has sentido tú al recuperar alguna de esas historias que se ha escrito hace 10 años? ¿Hay nostalgia, hay emoción? ¿Cómo ha sido para ti? Sobre todo emoción, porque, claro, algunos textos estaban ahí en el disco duro y al coger la carpeta y ver que hay más de 200 microrelatos solo en tema de microrelatos, porque luego tengo otra carpeta con relatos más largos, pero y redescubrir esos textos, ¿no? Y claro, como tú dices, ya no soy el mismo de hace 10 años, pero a la vez te reconoces y dices, bueno, esto es lo que yo tenía en la cabeza hace 10 o 8 o 5, porque luego también hay algunos más recientes. Y la verdad es que ha sido muy emocionante. Nostalgia, no, porque están ahí. No es algo que hayamos perdido y al contrario, lo hemos recuperado. Pedro, ¿de qué hablan estos microrelatos, estos 50 relatos que presentas en el cuento sí breve? Porque claro, son 90 páginas, como decimos, en ese recorrido de estos 10 años. ¿De qué hablan? ¿Hay variedad? ¿Hay cosas más sobre ti, sobre la vida? Porque me gusta algo que además yo creo que hemos recogido todos los periodistas, es que son bueno, pues microrelatos, ¿no? Para leer en un momento, pero pensar durante un tiempo. Yo creo que es la frase que mejor resume en el cuento sí breve. Pero ¿de qué hablan estos relatos o microrelatos, Pedro? La temática es muy variada. Hay textos más dramáticos, el microrrelato como género en sí mismo suele destilar bastante ironía. También hay mucha crítica social, pero también hay textos que tienen su puntito romántico. En realidad he tocado un poco todos los géneros que siempre me han gustado. Y no es tanto el que yo trabaje un género en concreto en un momento dado, sino que tienes la historia o la idea de lo que quieres contar y es en el momento en el que en tu cabeza hace clic y se junta un escenario con esa historia que tú quieres contar y cuando te das cuenta, ¿no? De, vale, esto es lo que le encaja y puede ser lo mismo un relato de terror que puede ser un relato costumbrista, pero hay un poco de todo y hay una cosa que nos ha gustado mucho a Larraitz y a mí, que ha sido al hablar con la gente que ya lo había leído, ¿no? Y nos hemos dado cuenta de que cada uno tiene su favorito, pues a mí me ha gustado más este, pues yo prefiero aquel, y lo mismo con las ilustraciones, ¿no? Pero bueno, eso ya lo contará ella. Sí, porque Larraitz, además, como arquitecta de profesión, fíjate, das el salto en qué momento decides de, bueno, pues ilustrar esos sentimientos, esas emociones también de otros autores, dejando volar esa imaginación. Es muy diferente del mundo de la arquitectura, donde tú te has formado al mundo de la ilustración. Me imagino que sí, aunque está la base, ¿no? Que es el dibujo, ¿no? La creatividad. Sí, bueno, yo llevo un tiempo diciendo que soy artesana desde nana. Yo cuando era pequeñita era todo frente y yo decía que quería ser artesana. Y la verdad es que la cabra tira al monte. Yo estudié arquitectura, pero en mis ratos libres, incluso en el fin de carrera, ya empecé con los materiales de la maqueta a hacer tocados, a hacer pendientes, collares. O sea, yo he hecho de todo.
todo lo que creativo y que se puede hacer con las manos, a todo le doy. Entonces, hace años empecé a hacer retratos en acuarela y, bueno, pues es que hago digital, acuarela, me mancho con acrílico, con óleo, con lo que sea. Y para mí es un súper regalo cuando me confían proyectos y, sobre todo, un proyecto como este que fue todo un reto, porque ilustrar un microrrelato no es igual que ilustrar un relato completo, largo, o una novela, o una historia que tenga mucho detalle. Aquí tienes que guardar también un poco el misterio del microrrelato y no reventar la historia, porque en muy pocas palabras Pedro sostiene de manera un suspense y al final hace un quiebro la historia y eso yo no lo podía destripar gráficamente. Entonces doy mucho detalle, pero que se comprende mejor después de haber sido leída la historia contada por Pedro. Entonces, bueno, ha sido súper divertido. Larraitz, No Pedro, creo que haya mucha diferencia. ¿Mm? Sí, perdona, no, que quiero decir que no creo que haya mucha diferencia con la parte de la arquitectura en la que a mí me gustaba, que era la creativa. O sea, yo estudié arquitectura por la parte creativa, con lo cual esto me permite a mí seguir tirando al monte. Bueno, y siguiendo esa creatividad que mira, pues ahora que lo dices, Larraitz, que yo estaba diciendo que me fijo mucho, yo, mira qué guapa, porque como comentas, ¿no? O sea, al final la creatividad, ¿no? Tanto en las ilustraciones como, bueno, con otro tipo de partes, ¿no? De lo que es crear, ¿no? Incluso moda, que bueno, ya hablaremos tú y yo, porque me gusta mucho y eso aquí también nosotros estamos encantados de apostar también por, como dices, ¿no? Artesanos y artesanas. Pedro, antes de despedirnos y Larraitz, hicisteis la presentación hace unas semanitas en Bilbao, yo no sé si tenéis, ahora vienen también el tema, bueno, pues son meses un poco igual quizá vacaciones, complicados, hicisteis la presentación oficial en Bilbao, pero Pedro, ¿tenéis pensado hacer alguna más, retomar también quizá después de la temporada estival presentaciones en diferentes municipios, o cómo va un poquito la hoja de ruta, como se suele decir? Sí, como dices, ahora tenemos un poco el tema en modo veraniego y todavía no podemos adelantar fechas, pero tenemos previsto, que ya está un poco medio hablado, con la librería Cámara en Bilbao, una cosa muy chula que hacen en la librería Lara de Baracaldo, que es el pincho firma, que también nos falta fijar la fecha. Y luego el 8 de febrero presentaremos también en el Aula de Cultura de Guecho. Eso es lo que tenemos cerrado. Sí, también estamos abiertos a que nos inviten, que nosotros vamos a cualquier sitio y contamos nuestra historia y además también recito algunos de los relatos que quedan muy chulos y bueno, pues lo que nos invitéis, vamos, nosotros encantados. Hombre, pues entonces nos veremos después del veranito, Pedro Larraitz, porque el cuento, si breve, pues nos gusta siempre. Se nos hace corto siempre las entrevistas, pero bueno, por lo menos esta pequeña pildorita de cultura, de buenas ideas, con Vivieron Perdices, Larraitz al frente y Pedro de Andrés, pues nosotros repetiremos la experiencia con vosotros y vosotras, si nos lo permitís, para seguir hablando de nuevas fechas, ¿os parece? Sí, claro, encantados. Enhorabuena, de verdad, por esta buena conjunción y que viva el baile, que qué bonito, las cosas que se unen así, de manera muchas veces espontánea, y surge esta buena conjunción con las ilustraciones de Larraitz de Viviendo Perdices y Pedro de Andrés con esos microrrelatos maravillosos. Un besito, cuidaros mucho y si no nos vemos antes, felices vacaciones y nos vemos a la vuelta. Igualmente, eskerrik asko. Eskerrik asko, un besito a los dos, de verdad, gracias. Vamos a seguir con actualidad, en este caso imágenes, bueno, impactantes. La verdad es que esta misma mañana, ni más ni menos que importantes retenciones, 10 kilómetros de retenciones por ese accidente ocurrido entre Derio y Munguía, las retenciones entre Derio y Munguía por el accidente de este camión. El vehículo que se salía de la calzada y el conductor ha tenido que ser trasladado al hospital de Cruces, eso es lo más importante, el que esté bien, porque las retenciones, al final dicen, bueno, pues hay retenciones 10 kilómetros, pero lo que nos preocupa es la vida humana, la vida de las personas. Ha ocurrido sobre las 9:20 y se ha debido a esta salida de calzada de este camión por causas que ahora mismo, bueno, se desconocen. Se han visto implicados más vehículos, pero han sido
pesar de lo aparatoso del accidente, bueno, pues no ha habido que lamentar heridos de gravedad. Sí que ha sido trasladado el conductor al Hospital de Cruces, se ha trasladado en ambulancia, pero bueno, pues no ha tenido que, no reviste mayor gravedad, no nos han comunicado por lo menos que tengamos que lamentar ningún herido más, ni que esta persona esté en estado grave, sino que sí que ha sido trasladado al hospital para valorar su estado. Como decimos, muy aparatoso el accidente, la verdad es que hoy la calzada estaba muy complicada, con ese Sirmiri, ese calabobos, como siempre solemos decir aquí, que es casi más peligroso que cuando jarreo con chuzos de punta, porque nos confiamos, bueno, y luego pasan cosas como esta. Antes de dar la bienvenida a nuestra siguiente invitada, en este caso para hablar de una actividad que va a tener lugar este mismo miércoles, que ahora veremos que nuestros mayores además son los protagonistas, vamos a hablar también de otro suceso, afortunadamente final feliz, porque hay detenciones, 9 personas que vendían, esto la verdad es que nos sorprende, marihuana en envoltorios de golosinas. Se ha desmantelado la infraestructura, producción y distribución de productos derivados del cannabis, interviniéndose cerca de 2 toneladas de cogollos de marihuana, plantas de marihuana y 12 kilos de picadura de hachís y más de 5 kilos de resina de hachís. La venta de la droga se realizaba en establecimientos de nutrición deportiva, grow shops, expenderías de tabaco y estaciones de servicio. También se ha investigado a 147 personas más y se han realizado 4 registros y se han llevado a cabo más de 240 inspecciones en establecimientos de 31 provincias estatales. En el marco de la operación Kaogami se ha desmantelado, como decimos, esta organización criminal dedicada a la venta de estos productos derivados del cannabis, bueno, pues en productos de alimentación con envoltorios muy atractivos, algunos de ellos con apariencia de golosinas. Ojo, cuidado, porque esto la verdad es que, vamos, me parece lamentable que intenten vender la droga encima con esa apariencia de golosinas. Vamos a ver el resumen de esta intervención de la Guardia Civil. De la cadena de productos de alimentación con envoltorios. Detenidas 9 personas que vendían marihuana en envoltorios de golosinas. Se ha desmantelado la infraestructura, producción y distribución de productos derivados del cannabis, interviniéndose cerca de 2 toneladas de cogollos de marihuana, plantas de esta droga, 12 kilos de picadura de hachís y más de 5 de resina. La venta de drogas se realizaba en establecimientos de nutrición deportiva, grow shops, expenderías de tabaco y estaciones de servicio. Asimismo, se han investigado a 147 personas, realizándose 4 registros y más de 244 inspecciones en establecimientos de 31 provincias españolas. Los productos se envasaban simulando una apariencia legal dentro de la cadena de productos de alimentación con envoltorios, algunos de ellos con apariencia de golosinas. La operación se inició a raíz de varias investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil en Almería, tras tener conocimiento de que en diferentes establecimientos de la provincia se estaban comercializando productos psicotrópicos derivados del cannabis con apariencia legal. Bueno, y este miércoles tenemos una cita que nadie se puede perder, sobre todo los aitites a mamás y los más chiquis, nietos y nietas. ¿Por qué? Porque es el Día Internacional de los Abuelos y Abuelas y por ello la fotógrafa Nayara Gallego. Nayara, buenas tardes, Arratsaldeon. Kaixo, Arratsaldeon. Kaixo, Nayara de Meraki Estudio quiere, bueno, pues homenajear, o queréis homenajear esos aitites y a mamás y también a los más chiquis que, bueno, pues que quieren hacerse esa foto colectiva, una iniciativa muy bonita, una iniciativa, Nayara, diferente. Será este mismo miércoles a partir de las 12 del mediodía en el Parque de Doña Casilda de Bilbao. Cuéntanos cómo surge la iniciativa de homenajear a nuestros aitites y a mamás en además su día. Sí, bueno, pues yo cuando realicé pues, un poco el plan de proyecto de mi estudio de fotografía, yo sabía que los aitites iban a tener
un sitio muy especial. Esto viene porque mis padres trabajaban bastante, entonces me cuidaban mucho mis abuelos. He pasado muchísimo tiempo con ellos. Entonces yo sabía que en mi estudio iban a tener como un sitio muy especial, por eso en Meraki Studio las más especiales son las sesiones de nietos y abuelos. Pues hará 6 años ya que llevo haciendo el homenaje, me di cuenta que había un día específico, que era el día 26 de julio, entonces se me ocurrió hacer esta idea de juntar a aitites y a mamas con sus nietos y a todos los que vengan regalarles una foto para homenajearles y agradecerles todo lo que hacen por nosotros. Una labor además que hacen a veces poco valorada, ¿no? Un trabajo del día a día constante, lo vemos todo el año, pero más si cabe ahora en vacaciones, los chiquis están de vacatas, los aitas y amas trabajando, y que muchas veces nuestros aitites y amamas pues dejan de hacer o se intentan dividir, multiplicar para poder estar con sus nietos en esa labor, como decimos, yo creo que poco... sí reconocida, pero poco valorada, ¿no? En Nayara yo creo que hay que poner en valor eso, el trabajo que hacen todos los días y sin pedir nada a cambio, simplemente el cariño y este reconocimiento, este homenaje, en este caso el miércoles, ¿no? Efectivamente, sí, es cierto que la conciliación sin ellos, yo creo que ahora mismo, por decir algo, conciliación, no podría ser. Más en vacaciones, los padres trabajan y los niños ya no tienen colegio, pues ¿con quién se quedan? ¿Con las amamas, con los aitites o si no en Udalepus? Pero si están a media jornada, pues el que va a buscar a sus hijos son los aitites, la gran mayoría. Nayara, ¿qué tiene que hacer? Porque la quedada es este miércoles 12 del mediodía, Parque de Doña Casilda en Bilbao. Se tienen que apuntar, se puede acudir de manera libre, porque luego se van a llevar esa foto colectiva e incluso foto individual, ¿no? de la familia. Pero ¿qué tienen que hacer? Porque estamos haciendo este llamamiento a esa gran quedada, pero el miércoles, que encima, por cierto, va a estar muy bueno, que va a hacer va a hacer solete, va a hacer buen tiempo. ¿Cómo se plantea un poquito la quedada? Porque se puede prolongar hasta bien entrada la tarde, ¿no, Nayara? Sí, lo que vamos a hacer es juntarnos a las 12 del mediodía para hacer esa foto de familia, que es muy bonito ver todas las familias que vienen, que es cierto que además vienen año tras año, entonces veo crecer a los nietos, es muy bonito, la verdad. Y luego empezamos con las fotos individuales. Para realizar las fotos individuales sí que tengo una lista para que la gente se apunte. Está a punto de llenarse, pero bueno, estoy abierta a abrir más plazas. Lo que es importante es que se apunten mediante esa lista para que yo luego tenga el email para poder mandarles la galería para que se descarguen la foto. Madre mía, Nayara, ¿ves crecer eso a esos chiquis, ¿no? Que van con sus aitites a mamás, a cada cual más orgulloso? Yo no sé quién está más orgulloso, los pequeños por supuesto, pero los aitites y a mamás pues ya ni te cuento, ¿no? ¿Ves cómo van creciendo? Bueno, ambos, ¿no? O sea, ambas partes. Sí, además, pues pasan cosas curiosas, como por ejemplo ahora ya en mi cuadrilla hay una amiga que ha sido a Machu y lo primero que le dijo su madre fue, este año ya puedo ir por fin. Entonces, es como muy bonito. Nayara, no sé si has dicho, o si no te lo vuelvo a preguntar, Nayara, ¿cuánto tiempo lleváis haciendo esta quedada, esta gran foto colectiva de nuestros abuelos y abuelas? 6 años. 6 años. Y Me este imagino sería el con sexto ya. parón de la pandemia quizá, ¿no, Nayara? ¿No? Igual. No. En la pandemia sí hice un llamamiento en redes a ver si la gente estaría dispuesta a hacer ese homenaje, a juntarnos, porque ya nos podíamos juntar, obviamente con precaución, y la verdad es que fue un sí rotundo. Y lo hicimos, llevé a gente para desinfectar el sofá de foto a foto y lo hicimos con mascarilla, solo nos quitábamos la mascarilla en el momento de la foto, así que sí, incluido en el 2020 lo hicimos y el 21 también. Oye, Nayara, pues el miércoles, que es el Día Internacional de los Abuelos y Abuelas, que va a ser esa gran quedada, esa foto colectiva, 12 del mediodía, en el Parque de la Casilda Bilbao. Ahí verán una multitud de generaciones, ¿no? De los chiquis y de los mayores invitados. Están toda la gente que nos está escuchando, que bueno, tienen tiempo y si pueden contactar con vosotros para
esa foto luego ya individual, que es además gratuita, que ponéis todos los medios de manera, pues eso, vamos, gratis, Nayara. Yo me gustaría que, bueno, si podéis luego mandarnos algún vídeo, si hacéis, recogéis, ¿no?, esos momentos para poder mostrarlo aquí, pues oye, nos haría ilusión ver cómo también es esa sesión de fotos, protagonistas, nuestros mayores y nuestros chiquis, y poder mostrarlo Claro aquí en Tele7, ¿te parece? Me parece genial. Lo único, eso, si alguien se quiere apuntar, hola@merakistudio.es, o si no, Meraki Estudio en Instagram. Más que nada para que yo pueda saber cuánta gente viene, y así pues que no se lo pierda a nadie. Oye, Pero pues cuenta con ese vídeo. muchos guapos y guapas que van a pasar por allí, mucho trabajo que vais a tener, Nayara, porque vamos, con este llamamiento va a ser una quedada multitudinaria. ¿Tenéis cifras de otros años, Nayara, más o menos? Sí, a ver, no es un buen día porque muchísima gente me dice, jo, tienes que hacerlo otro día porque ya los haitites están de vacaciones con los nietos en el pueblo, que es también lo que hacía yo con mis abuelos, me iba al pueblo. Pero los que vienen y año tras año siguen, pues el primer año empecé con 12 y suelo andar entre casi 20 familias que suelen venir. Oye, pues bueno, a ver si doblamos la cifra y os damos mucho curro, Nayara, y nada, nos mandan luego el vídeo y vemos ahí cómo se llena el Parque de Doña Casilda. Bueno, no tiene pérdida, me imagino que además verán, ¿no?, cámaras y demás, y el equipo. Sofá rojo. Sofá rojo, para que nadie se pierda. Y bueno, pues oye, Eso es. que acuda mucha gente, la gente que esté por aquí todavía, que nos ha ido de vacaciones, que acuda, porque esto al final es para siempre. Esto traspasa el tiempo y una imagen pues queda para el recuerdo, que es importante. Nayara, un besito enorme, espero esos vídeos, ¿eh? Es que ricasco, hombre, agur. Un besín, es que ricasco, agur. Vamos a hablar de teatro. Bilbao se va a transformar en un gran escenario de teatro y artes escénicas en Aste Nagusia. El consistorio bilbaíno va a volver a ofrecer una programación cultural variada, gratuita y de calidad desde el domingo 20 de agosto hasta el día 27 de agosto. Sin duda, un planazo también para disfrutar del próximo mes de agosto. 23 espectáculos de teatro y artes escénicas llenarán de diversión las calles de Bilbao esta Aste Nagusia. En el Ayuntamiento de Bilbao estamos diseñando una variada programación gratuita, de calidad y con humor, desde el domingo 20 de agosto hasta el día 27. Como todos los años, el teatro inundará la Plaza del Gas y el Chiquigune, en la pérgola del Parque Doña Casilda. En Semana Grande llegarán 16 compañías, de las cuales 5 provienen de Euskadi, 6 son estatales y 5 internacionales. Entre las propuestas destacan muchas, aunque una llamará especialmente la atención: el espectáculo cirquense Circandreac, de Bambolea, una producción de circo en la que solo participarán mujeres de Euskadi y Madrid. Con este espectáculo buscamos poner en valor y en escena la visibilidad de las mujeres. En la Plaza del Gas se disfrutará de una doble sesión diaria a las 12:30 del mediodía y a las 9:15 de la noche. Por su parte, el escenario del Chiquigune acogerá un pase diario a las 7:30 de la tarde y estará dirigido al público infantil. Bueno, y tenemos al otro lado a Raúl Izquierdo, él es psicólogo y director técnico de la asociación Dual. Raúl, buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bueno, Raúl, en esta ocasión, con esta campaña antibotellón, este verano Hazte un Sin, que una vez más se trata de esa prevención del consumo temprano en los menores, en los más jóvenes, centrado además quizá en estos meses que son de fiestas, de salir más, de tener vacaciones, ponerse el foco de atención en esos jóvenes que empiezan en edades muy, muy tempranas, ¿no, Raúl?, a beber. Sí, la verdad es que se empieza, según la encuesta Estudes que se realiza en el territorio nacional entre 14 y 18 años, pues se empieza en torno a los 14 años. Ese es el promedio, lo que significa que algunos menores empiezan un poco más tarde, pero también hay algunos que empiezan antes incluso. Y de hecho este periodo, el periodo de las vacaciones de verano, entendemos que es el de un poco la ventana de máximo riesgo de cara al inicio o reinicio del consumo de alcohol en esta población.
Raúl, además del tema de la prevención, de poner, bueno, pues hacer seguimiento a los jóvenes, que son los protagonistas, los que tienen, ¿no?, que decir no, también lanzáis bueno, ese guante y pedís ese compromiso a los representantes políticos para, bueno, que se invierta o se trabaje más, bueno, en esa prevención, en la educación, pero también en erradicar el botellón, en por lo menos no ponerlo fácil a los jóvenes para que no salgan de casa y de repente pues puedan estar durante horas en la calle bebiendo sin ningún tipo de sanción o de, vamos, que lo hagan tan libremente que lo tengan fácil como lo tienen ahora, ¿no? Sí, de hecho, el patrón de consumo del botellón es algo que nos preocupa enormemente porque no le es propio a nuestros usos y costumbres. Implica que los menores beben en apartados, en entornos apartados, sin supervisión de nadie, y lo hacen además en un formato de sobreingesta compulsiva. Y lo que nos preocupa es que entendemos que es un hábito, el del botellón, que está cada vez más aceptado o tolerado, o incluso a veces se acepta con cierta resignación como que tiene que ser así, y entendemos que no debería de ser de esa forma. Entonces, bueno, a los representantes políticos en este caso sí que les pediríamos que hicieran una inversión de esfuerzos de forma sostenida, del mismo modo que se hizo con el tabaco, ¿no? Con el hábito de fumar realmente se consiguió dar un giro. De hecho, el tabaco, gracias al marketing y a la publicidad, estaba no solo bien visto, sino que era hasta el hecho de fumar era hasta una muestra de glamour, y gracias a las políticas públicas pues se consiguió marginar el hábito de fumar, incluso a veces marginando al propio fumador, hasta ese punto. Si consiguiéramos realmente concienciar a la sociedad de que el botellón es algo repudiable, que no nos gusta, que no tiene nada de bueno, si consiguiéramos hacer un esfuerzo sostenido en el tiempo para concienciar de eso y para que pues bueno, pues los propios jóvenes digan, no, yo no quiero participar de esto, y desde luego, si en algún momento voy a beber, no va a ser de esta forma, ¿no? Que pudiéramos trabajar de forma colectiva, aunando nuestros esfuerzos en ese sentido. Raúl, en este caso, en esta campaña Este verano haz un sin, que está financiada por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, se alerta de ese peligro, ¿no?, del inicio temprano del consumo de alcohol y también, bueno, pues Raúl, yo creo que lo hemos comentado en otras ocasiones, esto también hay veces que depende de comunidades autónomas. No sé qué os parece, porque hay comunidades autónomas que sí, que quizá ejercen más, entre comillas, más mano dura o trabajan más en esto de la prevención, y otras, en cambio, son más laxas. ¿Es así? ¿Hay diferencias en el Estado español de comunidades autónomas que persiguen más, como pasa también, como comentas, ¿no?, el tabaco, pasa lo mismo con el botellón o la venta? Porque no solamente hablamos de, bueno, cuando uno consume en la calle, un joven consume en la calle, es porque antes ha comprado esa bebida. Hay veces que dicen, no, igual la compra un adulto o lo compra un mayor, pero hay veces que sí van a tiendas y vemos que son chavalitos cuando sí se les vende ese alcohol sin pedirles el carnet de identidad. ¿Esto pasa? ¿Depende de comunidades autónomas, Raúl? Yo entiendo que lo que es el cumplimiento de la ley, ahí no creo que haya diferencias en comunidades autónomas. Sí es verdad que ha habido un periodo de tiempo en el que yo creo que casi todo el mundo se está concienciando y bueno, se está disciplinando más, ¿no? Pero sí hubo un tiempo en el que había alguna estrategia de, pues bueno, crear botellódromos para intentar tener más controlados ese tipo de fenómenos, y a mí me parece que eso probablemente no es acertado, porque no deja de ser algo así como refrendar desde la propia administración pública que algo se hace e incluso dotarlo logísticamente. A mí me parece equivocado. El hecho de que los menores adquieran alcohol, bueno, yo creo que en eso en general se es bastante exigente desde todas las autoridades, ¿no?, de todos los niveles de la administración, y no creo realmente que haya una laxitud en función de unas comunidades autónomas frente a otras. Pero lo que sí que entiendo es que los grupos de menores son heterogéneos. Entonces, no son todos de 14 años, no son todos de 15 años, sino que en un mismo grupo puede haber chavales de 14, de 15 y uno de 18, que probablemente sea el que provee de alcohol al resto del grupo, ¿no? En eso, los entornos de veraneo, y al amparo un poco de las fiestas patronales que se vienen celebrando durante todo el verano, pues es donde realmente encontramos una situación de riesgo. Bueno, cualquiera de las personas que hemos visitado algún pueblo, pues hemos visto cómo al final hay un chico un poco más mayor que es el que provee de alcohol a los más pequeños, o incluso como, que esto es
bueno, para tenerlo en consideración, para hacer para pararse a pensar un poco que los propios menores pues ya van formando sus propias peñas. Cuando la peña de los menores, pues probablemente el hecho de ser peña, de adquirir un local para estar allí juntos, está muy vinculado al consumo alcohólico y está emulando lo que van a hacer los mayores. Y probablemente si consentimos eso como padres, pues no tardarán mucho en empezar a beber. Es decir, hay una serie de cosas en las que nosotros en nuestra propia campaña estamos pidiendo a los adultos, que realmente quienes tenemos que ejercer la responsabilidad sobre este tipo de cosas, que hagamos una reflexión crítica sobre nuestra propia relación con el alcohol, cómo lo entendemos, cómo se ha instalado en nuestra propia biografía y cómo a veces lo conductamos como un hecho natural, como un rito de paso, como algo que tiene que pasar, incluso hasta el punto de considerar que si nuestro hijo no ha empezado a beber a una determinada edad, es que a lo mejor le pasa algo. Que es que eso también sucede, que es increíble. Raúl, ¿hasta cuándo va a durar la campaña? Podríamos hacer después de verano, ¿no? Quizá, porque, bueno, pues este verano haz un sin, aunque luego hacéis otro tipo de campañas durante todo el año, pero podremos hacer a la vuelta de, bueno, vacaciones, temporada estival, una valoración, un balance de cómo ha ido la campaña, ¿no? Con datos y cómo ha sido un poquito la respuesta, ¿te parece? Claro, nuestra campaña al final es una campaña de difusión. Lo que realmente vamos a analizar es qué penetración ha tenido y hasta dónde ha alcanzado. Hemos conseguido, gracias a la Radio Televisión Española, que vayan a emitir nuestro spot por tercera vez los días 12, 13 y 14 de agosto, coincidiendo con que el 15 de agosto en ese puente se celebran en España unas 1.200 fiestas en localidades de todo el territorio. Y entonces nos parece fundamental eso, que consigamos llegar, alcanzar, y también lo va a emitir una cuña de radio, Radio Nacional de España. Esa es nuestra idea y por eso agradecemos que nos entrevistéis todos los años vosotros, por ejemplo. Bueno, es más, nosotros además, como yo creo que tenemos permiso, Raúl, emitiremos también, ¿no? Podemos, Encantado. El spot que lo tenemos, ¿vale? Por supuestísimo. Que, hombre, no llegamos a tal, pero millones también tenemos de espectadores, ¿eh? O más. Por supuesto que sí. O más, así que emitiremos también el spot, por supuesto, y bueno, haremos hincapié en esa necesidad de la prevención, de la educación y la concienciación de que, bueno, nuestros menores tienen que estar a salvo del tabaco, del alcohol, que son drogas legales, pero que no son para ellos, para iniciarse a esas edades tan tempranas, y queda mucho trabajo por hacer. Gracias a la Asociación Dual por recordarnos la importante labor, que estamos todos en ello, y que al final nuestros jóvenes son el futuro. Raúl, es que recasco, gracias, y nada, daremos buena cuenta de la campaña, si te parece. Gracias, que tengáis muy buen verano, adiós. Un besito, Raúl, gracias, de verdad. Adiós, igualmente. Vamos rápidamente a escuchar al consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, que ha presentado el barómetro del comercio de Euskadi del año pasado, el 2022, acompañado de la directora de Comercio, Elena Moreno. Se trata de un estudio realizado por el Observatorio Vasco de Comercio, Enfocamer, dependiente del Departamento, como decimos, de Comercio, Turismo y Consumo, y cuyo objetivo fundamental es analizar, describir y monitorizar el sector comercial de Euskadi. Presentamos el barómetro del comercio de 2022. En el que tenemos una radiografía de lo que es el comercio minorista vasco. Un comercio formado esencialmente por micropymes, experimentado y con una gran feminización. Estamos hablando de micropymes, que en el 70% de nuestro comercio cuenta con 1 o 2 trabajadores, una antigüedad de 23 años y 7 de cada 10 personas que trabajan en nuestro sector son mujeres. Somos conscientes, y el comercio y el sector también lo es, de los grandes retos a los que se enfrenta, que son principalmente 2. Uno, los cambios en los hábitos de consumo, y segundo, el envejecimiento de la población, que es algo transversal en toda la sociedad. En ese sentido, vamos a seguir trabajando y colaborando en el proceso, por un lado, de digitalización, en el cual también se aporta un dato, que es que ha subido 5 puntos respecto al barómetro anterior, llegando al 20% los comercios que establecen la venta online. También tenemos una alta tasa de renovación de nuestros comercios, en el cual el 16% del comercio minorista vasco se ha abierto en los últimos 5 años. Bueno, ese es el camino, tenemos este trabajo, intentamos a través del barómetro hacer esa radiografía para compartirla con la sociedad, con los medios de comunicación, pero sobre todo con el sector, al cual le hemos trasladado todos nuestros trabajos, y seguir colaborando en esa estrategia de comercio 2030 que estamos elaborando junto con el comercio para todos esos retos que tiene nuestro sector.
Bueno, primero, destacar el gran trabajo que está realizando el sector y esa transformación, vamos viniendo de años muy duros, una transformación que venía en la última década, es algo que no pasa aquí solo en Euskadi, que sino es a nivel mundial, como ya he dicho, con los nuevos hábitos de consumo. En este momento conviven 5 generaciones que se acercan al comercio de manera muy diferente y en ese sentido, bueno, pues es importante ese trabajo que está realizando el sector y desde las administraciones seguir acompañándoles en ese proceso de digitalización y de apertura, pero siempre respondiendo a los valores tradicionales que tiene el comercio local de cercanía y a su indudable rol social que tienen nuestros pueblos y ciudades. Lo que hemos hecho ha sido un esfuerzo muy importante, hemos vivido una legislatura que a mí no se me olvida, con una pandemia y con una guerra en Ucrania, en el cual hemos implementado más de 27 millones en ayudas extraordinarias en los momentos más duros de la pandemia o también por motivo de la inflación. Hemos ido haciendo ese trabajo de ayudas extraordinarias, pero hemos seguido manteniendo las ayudas ordinarias. De hecho, hay una de las ayudas más importantes, que es la conocida como MEC, de modernización de establecimientos comerciales, que hemos ido aumentando desde que empezamos la legislatura con 1 millón de euros presupuestado cada año y ya estamos en los 4 millones. Ese es nuestro trabajo y la labor que vamos a seguir haciendo de aquí a final de la legislatura, el acompañar a un sector que es clave, como he dicho, en la cohesión de nuestros pueblos y ciudades y que también tiene una importancia en el empleo para todo Euskadi. Bueno, y sin perder ni un instante, nos vamos de viaje a Japón, de la mano de Manuel Asís. Manuel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. CEO de iodei.com, que ya le conocen, que hemos hablado en otras ocasiones en la pandemia, además a través del Zoom, bueno, pues con diferentes proyectos que tienes, Manuel, pero no, desconocíamos esto de grabar vídeos y recorrer Japón y, bueno, pues publicar, ¿no? A través de redes, pues cómo se vive allí, la cultura, el tema de los baños y demás. Bueno, y además que el llegar a Japón y estar trabajando 4 años en Japón, pues tiene también un buen resultado, que es Miguel. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, Bienvenido, Susana. Que es tu hijo, como dices, medio japonés, porque su ama es japonesa. Eso es. Manuel, y vamos a ir si podemos ver algún vídeo, porque has estado 2 semanitas en Japón y traes, vamos a decir, este recorrido por este viaje a Japón. Ahí vemos el tema de los bosques termales, que una curiosidad es que, bueno, las cascadas son más calientes que el té ardiendo que tienen en Inglaterra, ¿no? El rey Carlos. Eso es. A ver, yo es que soy un amante incondicional de Japón, entonces pues al principio iba allí, estaba descubriendo y tal, pero como ya llevo como más de 20 viajes a Japón, sí que me gusta compartir, ¿no? Como está tan lejos y no todo el mundo puede ir, sí que me gusta compartir con la gente para que la gente conozca algo más que el sushi, ¿no? Entonces, uno de mis hobbies en Japón es cuando voy ahora es visitar las fuentes termales, que allí es que hay como más de 400 volcanes, ¿no? Entonces hay muchas fuentes termales y eso es maravilloso, me encanta. Ahí estamos viendo este recorrido por estos bosques termales. Miguel, tú conoces todo esto porque, bueno, pues tú naciste allí en Japón, aunque luego, como dice Manuel, para que no seas demasiado, en broma, japonés, resides aquí en Euskadi. ¿Es muy diferente Japón, donde tú naciste, que aquí Euskadi, Barakaldo en concreto? Exacto, bueno, yo lo conozco de haber estado allí viviendo 3 años y luego de ir de vacaciones en verano, pues cuando terminaba aquí el colegio, pues tenía un mes allí de ir al colegio allí, entonces esa parte sí que la conozco mejor, ¿no? El mundo laboral a lo mejor no, pero lo que es las diferencias en el colegio y demás sí que se notan bastante. ¿Cuáles son las diferencias, Miguel, de allí, la educación allí en Japón, aquí? Pues la educación como tal no es tan diferente, ¿no? Pues se enseñan las mismas cosas, obviamente, matemáticas, tal, lengua, pues otro vocabulario, pero bueno, al final viene a ser lo mismo. Pero es más estricto, ¿no? Los castigos, la dureza del silencio, hay que mantener el silencio, el respeto a los mayores, también a los profesores, pero a los que están por encima de tu curso. Disciplina. Exacto. ¿Y las, vamos a decir, las muestras de afecto no están, en China no están bien vistas en la calle? ¿En Japón pasa lo mismo? Sí, es probable, sí, efectivamente. Ahora, con las redes sociales, pues igual también Japón, pues absorbe cosas de otras culturas, ¿no? Y también se normaliza más
eso, el afecto en público, pero sí que está bastante, la gente japonesa es bastante cohibida. Más comedida que aquí. Vamos a ver, que esto es algo que también nos llama mucho la atención, cómo usar un retrete japonés. Manuel, ¿qué pasa con los retretes de, a ver, son diferentes? Porque, claro, a ver si ustedes van a ir a Japón ahora en verano y no van a saber qué hacer, como son tan diferentes como los de aquí. Voy directo al grano, es que yo te diría que los japoneses son las personas con el culo más limpio del mundo, ¿vale? Porque ahí tiene mucha tecnología, un retrete japonés tiene mucha tecnología, muchos botones, muchas cosas automáticas y a mí me encanta, ¿vale? Entonces, digamos que tú cuando te sientas, el aro está a la temperatura que tú necesitas, para que no se escuche ningún ruidito, pues te pone una música, se levanta la tapa sola, además también sale un tubito que te pone pues como una fuente de agua para limpiarte donde necesites y luego te seca con un chorrito de aire. Es una cosa que si no lo pruebas y si no lo has visto no te lo imaginas que existe, ¿no? Por eso me gusta compartir a través de estos vídeos, ¿no? Madre mía, es que esto es tecnología punta, es que aquí yo me imagino que estarán o sea, estarán tiempo y tiempo, es que te da pena como abandonar el retrete se está muy con cómodo, música y todo. Claro, eso es, está muy cómodo y sales muy limpio, sales más limpio que entraste. Esto es en todas las, Manuel, la mayoría de las casas, a ver, no todas, pero la mayoría de casas, ¿no? Sí, igual que aquí tú tienes un microondas y prácticamente no hay casa que no tenga microondas, allí no hay casa que no tenga un váter con todos esos botones y con todos esos artilugios. Está conectado, tiene una toma de electricidad y tienen pues mando a distancia, ¿no ves? Se levanta, se cierra todo automáticamente y es muy cómodo y entonces no es que solo esté en todas las casas, sino que está también en todos los baños públicos. Tú vas por la calle, entras a un baño público y están, esos también. Tú vas a los hoteles y no, evidentemente también lo tienes en la habitación, pero también en los baños públicos de las zonas comunes. En las empresas también, en todos sitios está. Y luego es como los teléfonos móviles, tienes iPhone y tienes Android, pues tienes mucha gama, ¿no? de ese tipo de... Hay algunos que llevan lucecitas, tú por la mañana que vas, que estás medio durmiendo, en cuanto abres la puerta, tienes sensores de movimiento y la tapa se abre, te sale una luz azul. Que se agradece. Se agradece. Si vamos muy sobaos a veces puede pasar cualquier cosa. Sí. Manuel, ¿en Japón son acogedores, acogedoras? A ver, al principio cuando no te conocen, por respeto como que son muy tímidos, pero una vez que ya te conocen, la verdad que se entregan como a mucho más que aquí quizás, ¿no? Digamos más fríos del principio, pero una vez que ya te conocen, la verdad que pues interesan mucho y son gente muy, muy acogedora y lo dan todo, son muy sinceros. Y te gusta además siempre volver, además de para traernos estos vídeos tan chulos, para que Miguel también sepa sus orígenes, sus raíces, Eso ¿no? es, sí. Bueno, Miguel, como ha dicho él, desde que volvimos aquí a España, él iba más al colegio que nadie, porque acababa aquí el colegio en junio y luego iba ya a Japón y se incrustaba al último mes del colegio japonés, porque allá acababa a finales de julio y estaba en casa de su abuela, o sea que seguía su inmersión lingüística en Japón, aprendiendo a escribir kanjis, a hablar, o sea, cuando estás allí es inmersión total. Entonces, bueno, nos encanta ir a Japón porque nos encanta esa cultura, además de que, bueno, pues forma parte de mi familia, ¿no? Hombre, otro de los vídeos, antes de irnos a Publi, templo Kusatsu, que sí, lo he dicho, Kusatsu, sí. Perdonadme, si lo digo mal, que me van a... tocar una gran campana 108 veces... Sí. Ole, aleja los deseos negativos, hombre, te quita las ganas de vivir. Porque 108 veces tocando la campanita, claro, sí. Pues ahí ya dices, o me aleja los pensamientos negativos, o muero en el intento, ¿no? Claro, ¿sabes lo que pasa? Que aquí, lo de las 12 campanadas, vamos a ir tan apretados porque son 3 segundos, pues allí tienes tiempo de sacarte las uvas, el champán y todo lo que quieras, porque hombre, dan puedes cenar 108, tocando 108 veces. Claro, 108 veces, entonces que aquí tenemos que estar ahí siempre con prisa, las 12 uvas, entonces son unas campanas, esa de ahí, como es en Kusatsu, que es una localidad pequeña en el interior, es un poco más pequeña, luego las que hay en Tokio, pues son más grandes, las que se utilizan luego para el año nuevo, ¿no? Y además, bueno, pues se ve como los monjes lo tocan, ahí se va a ver en el vídeo más adelante, donde, bueno, pues coges con un palo grande y le van dando así las 108 campanadas,
para ahuyentar los 108 deseos impuros que te pueden hacer infelices a lo largo del año, porque mucho de esto, pues cuanto más deseas, pues más condiciones pones para tu felicidad, digamos, ¿no? Sí que son muy creyentes en ciertas cosas, Manuel, bueno, como aquí, que también tenemos nuestras creencias allí también. Sí, lo que pasa es que al igual que aquí es a veces distinto, o sea, es difícil distinguir entre lo que forma parte de la religión y lo que forma parte de la cultura. Hay muchas tradiciones que tienen su origen en la religión, pero que luego ya es más la cultura del país, ¿no? Pero sí que, pues eso ahora mismo es lo que ves, ellos van ahí al templo, ponen algunas moneditas en ese cajetín, dan 2 palmadas, ponen inciensos, hacen sonar la campana y bueno, forma parte de su momento pues de conectarse pues con ese yo superior, con ese Dios, con tu interior, ¿vale? De volver un poco a tu zona de equilibrio, ¿no? Que es pues como aquí la gente pues cuando va a misa o al templo a desconectar un poco, ¿no? De su vida cotidiana. Bueno, nos hemos quedado con ganas de más, pero seguiremos con más aventuras, que esto solo ha hecho más que empezar, Miguel, porque aquí no ha sido tan malo lo de Plato. Bueno, yo lo veo muy tranquilo, la verdad, sí, ¿eh? Bien, yo lo veo muy tranquilo, tiene el porte sereno, tranquilo. Manuel también, bueno, ya has conocido el programa, aunque nos habíamos visto, como decimos, por Zoom. ¿Dónde pueden? Porque además de aquí, que me gustaría, bueno, retomar y seguir hablando de anécdotas, ¿no? Además de también el tema de la meditación, de, bueno, cómo trabajas, cómo te traes también cosas, ¿no? que aprendes, ¿no? Estos viajes aquí a Euskadi. Pero ¿dónde pueden ver esos vídeos, Manuel? Bueno, pues a ver, yo lo que es del mundo de la tecnología, pues es en newday.com, pero lo que es en el mundo de la asociación de yoga, de meditación y de estos viajes, donde lo que busco yo es ver en otras culturas de qué forma piensan y qué cosas buenas tienen que a mí me gustaría copiarles para ser yo mejor persona y llevar una mejor vida, ¿no? Entonces eso lo comparto en barayoga.org o barayoga.com, que tiene sus canales de YouTube. Bueno, pues ahí estamos muy pendientes para seguir conociendo más bueno, sobre la cultura japonesa, también sobre el tema de la meditación, del yoga, que por cierto, el otro día estuviste también en la playa, ¿no? De Serrotas, no me equivoco. En verano me encanta dar clases de yoga en la playa de Azcorri, la playa de Azcorri, en Gorondache, cuando el tiempo lo permite y mi agenda también. Bueno, que hay que dividirse, ¿eh? Y luego también criar a este chico. ¿Qué años tienes, Miguel? 19. 19, bueno, ¿no? Ya es mayor de edad. Ya se cría, ya está criado. Miguel, Manuel, muchísimas gracias. Gracias. ¿Cómo se diría gracias en japonés? Arigato. Arigato. Ah, bueno, eso me lo sabía. Sí. Algo así para decir, nos vamos a... algo difícil. Nos vamos a publicidad, Nos vamos a publicidad, Miguel. No me sale. Arigato. Kokokudozo. ¿Ah, sí? ¿Cómo es? Kokokudozo. Pues lo dicho, lo que él ha dicho, nos vamos a publi. Gracias, de verdad, nos vamos a publicidad. Gracias. Continuamos en esta tarde de lunes, bueno, para algunos de puente, para nosotros nada, de trabajo y encantados de la vida. Mañana, eso sí, día festivo, les recordamos, pero hoy con programa cargadito, programa intenso, después también de esa resaca electoral. Y tenemos al otro lado para hablar del sector inmobiliario, cuando bueno, pues vamos a afrontar la segunda parte del año, la segunda mitad del año, y cómo está la situación del mercado inmobiliario, que también me imagino que no favorece nada pues esa situación también un poquito complicada en lo económico y en lo político. Para contarnos todos los detalles tenemos a dos socios fundadores de Enlace, que es empresa que sirve de nexo de unión entre lo tecnológico, el mundo tecnológico y el mundo inmobiliario. Damos la bienvenida a Vicente Hernández y Francesc Salàs. Buenas tardes, Arratsaldeon. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, yo he dicho Arratsaldeon, como decimos aquí, pero será, bueno, tardes, ¿no? ¿Cómo es en catalán? Perdonadme. Buena tarde, buena tarde. Buena tarde. Por cierto, ¿buena tarde allí o es como aquí que está medio lloviendo y haciendo un día un poco raro? Allí luce el sol, seguro. Bueno, hace un día un poquito gris para ser julio, pero nada grave. Hace calorcito. Hace calor, sí. Aquí la humedad y el calor no se van. Vicente, Francesc, que comentábamos que bueno, Enlace es esta empresa precisamente que sirve, ¿no?, de nexo, de enlace entre lo tecnológico y el mercado inmobiliario, bueno, con diferentes servicios, una empresa que además creo que surge hace poquito. ¿Cuánto tiempo lleváis ofreciendo servicios, Francesc, Vicente? Pues la verdad es que oficialmente muy poco, llevaremos un par, 3 de meses. Sí que es verdad que esta idea empezó ya a cuajar principios del año pasado
y entre que empezamos pues a testear la idea, a hablar con posibles colaboradores, pues sí que pasaron unos meses hasta que tuvimos muy claro hacia dónde teníamos que ir y el rumbo que tenía que coger la empresa. Como comentábamos, vamos a, o nos vais a explicar alguna de esas claves para bueno, pues la salida de esta crisis o sobre todo el tema inmobiliario, ¿no?, de la vivienda. Encaramos esta segunda mitad del año, como decimos, en ese contexto de inestabilidad económica y también política, porque no sé qué os parece, bueno, así lo de bueno, estas elecciones que todavía no sabemos qué va a gobernar tampoco ayuda ni en lo económico ni tampoco en el sector inmobiliario. No, no, para nada. La verdad es que el sector inmobiliario tiene dos componentes. Uno de ellos es el de inversión, el otro es la parte más social, tiene que ver con el acceso a una vivienda, pero sí que es verdad que la parte de inversión, la incertidumbre nunca es un buen consejero, no es un buen amigo, y por lo tanto todos estos vaivenes y lo que está pasando pues, con la incertidumbre de la ley de la vivienda, si se va a poder aplicar, si no, pues esto no ayuda, ¿no? Sí que es verdad que pese a esto, el sector inmobiliario está yendo relativamente bien. Este primer semestre se está comportando a nivel residencial mucho mejor de lo que se esperaba, teniendo en cuenta que ha habido una subida de tipos y esto ha encarecido la financiación. Pero bueno, ha habido una serie de factores, tanto de oferta como de demanda, que están aguantando los precios. Sí que es verdad que el número de transacciones han bajado, pero los precios no están bajando tanto como se preveían. Sí que es verdad que no hacíamos una previsión en general de consenso de mercado de una bajada muy abrupta, vamos, el 3-5%, pero es que no solo no está viendo esta bajada, sino que está viendo una ligera subida, ¿no? Por lo tanto, pese al entorno económico y pese al entorno político que tenemos en el país, el sector está aguantando, lo cual indica, pues lo que hemos dicho siempre, ¿no?, que es un sector resiliente, un sector maduro y que lógicamente tiene capacidad de aguante. Un buen balance, Vicent, para este primer semestre del año, pero ¿qué previsiones hay para la segunda mitad de este año 2023, sobre todo estos meses? Ahora el verano, ¿qué perspectivas hay un poquito o cómo se encaran estos meses? Bueno, en el corto plazo es difícil hacer previsiones. En el corto plazo la verdad es que no esperamos grandes cambios. Pero sí que es verdad que yo creo que esa bajada de precios se va a tener que producir, ¿eh? Lógicamente no va a ser inminente, no va a ser en 5 o 6 meses, pero en el periodo de final 2013-2014 sí que podemos ver alguna corrección. Tendremos que ver, porque sí que es verdad que tendrá una influencia importante, cómo se implementa, si se implementa la ley de vivienda y cómo esto ahuyenta a los posibles inversores. Mientras tanto, creo que vamos a seguir una tónica bastante similar a hasta ahora, pero donde sí que vamos a ver quizás pues, una bajada en los precios, que repito lo que he dicho antes, no va a ser significativa, pero que sí va a ser, vamos a ver un retroceso en los precios del mercado. Sí. Entonces, Vicent, como comentas, es un sector bueno, que saca músculo teniendo en cuenta bueno, pues, que los efectos de la guerra y de la inflación en otros sectores sí han tenido esa repercusión y aquí se va manteniendo entonces esos niveles, ¿no? Bueno, ha tenido repercusión, porque al final la guerra pues, ha implicado pues, un proceso inflacionario en la mayoría de economías desarrolladas que proviene pues, bueno, pues, en el sector inmobiliario con un aumento de los costes de construcción y por tanto esto tiene una afectación muy fuerte, pero han habido otros componentes que es lo que están compensando, ¿no? Seguimos viniendo de un ahorro del sector privado, tanto de empresas como de familias, que sigue siendo alto. Esto se va acabando, es verdad que se va acabando, pero sigue siendo alto y esto provenía del COVID. También estamos viendo una demanda solvente que pese a que ha habido una subida de tipos, no hay que olvidar que la subida de tipos está poniendo los tipos a una media normalizada. Lo que era normal era la situación que teníamos antes, pero una familia con unos buenos ingresos, pagar pues, un 3% o un 3,5% por un préstamo hipotecario no es una barbaridad. Sí que es verdad que si lo comparamos con lo que se pagaba antes, la gente lo ve como una gran crecida, un gran aumento. Pero se han dado una serie de factores que han compensado, como bien dices, estos aspectos geopolíticos que han tenido incidencia en todos los sectores, pero también en el inmobiliario.
Yo el otro día leía en las noticias, ¿no?, como incluso ahora lo que están haciendo muchas familias, quizás esos ahorros, ¿no?, que han podido ir haciendo durante, ¿no?, la pandemia, donde se ha gastado menos porque no hemos podido salir, los están utilizando para incluso quitarse años de hipoteca, o incluso también leía en otro artículo que, bueno, pues hay casos y casos, como incluso se está tendiendo ahora a pagar las casas o los pisos sin necesidad de hipoteca, es decir, entre comillas, al contado. ¿Esto lo estáis viendo también vosotros en Enlace? Sí, bueno, comentamos un poco los dos porque también estamos viendo estos casos que nos vienen a pedir mucho consejo en este tema, y la verdad es que sí, la verdad, al final nosotros siempre decimos lo mismo, y al final es un tema de comparar el uso alternativo que le puedes dar a ese dinero. Si por mucho que te hayan subido los tipos de interés, es un tipo de interés alto y no ves posible alternativa para destinar ese dinero a otra inversión que te pueda dar un tipo de interés superior, pues lo mejor es que te quites deuda. Y sí que hay gente que viendo un poco la inestabilidad o la incertidumbre, pues está prefiriendo tener menos endeudamiento. A veces se hace, y esto se hace mucho a nivel empresarial, a nivel de personas físicas no tanto, pero cuando se tiene cierto nivel de cultura financiera sí, es decir, oye, yo prefiero quitarme endeudamiento ahora, porque como no sé cómo van a ir las cosas, porque hay esta incertidumbre, quiero tener capacidad de endeudarme en un futuro por si lo necesito para algo importante. Y esto sí que nos lo hemos encontrado. Bueno, la buena noticia es que parece que, controlando un poco la inflación, de cara quizá al próximo año o al 2025, irán bajando los tipos de interés. Parece que esas son las noticias que llegan, que yo, como hipotecada que soy, espero que sean ciertas. Sí, a veces también hay que confundir lo que queremos que pase también. con lo que puede pasar. Pero no, tienes razón. Sí que es verdad que los datos de inflación se están moderando y en la medida que se pueda, los bancos centrales, no solo el europeo, la mayoría de economías desarrolladas van a intentar aflojar un poco la tensión en los tipos de interés. También hay que remarcar que la situación de la que veníamos va a ser difícil volver, Esta situación anormal de tipos de interés incluso negativos, esto nos va a costar volver a ver. Pero sí que es verdad que puede haber una cierta rectificación en política monetaria que bajen los tipos de interés y, por lo tanto, pues tenga una afectación positiva en las cuotas mensuales de los préstamos hipotecarios. Comentabais cómo afecta la entrada en vigor de la ley de vivienda, el tema del problema de vivienda, de cómo hay mucha vivienda también vacía y gente que necesita esa primera vivienda. ¿Cuáles son un poquito las claves para pues solucionar, gente, sobre todo quizá jóvenes, que necesitan, ¿no?, escapar del nido, salir del nido y poder acceder a una primera vivienda, y un parque de viviendas también obsoleto, viviendas vacías? Esto es complicado, ¿no? Pero ¿cuáles serían un poquito las claves? ¿Por dónde tendrían que ir para que al final, pues todos tendremos ese derecho, que es un derecho fundamental, de poder tener nuestra casa, nuestra primera vivienda? Bueno, yo creo que lo que es imprescindible es que se hagan más viviendas. Si no podemos hacer más viviendas, difícilmente la gente podrá acceder a una vivienda. Luego también hay que conseguir facilitar todo el tema de acceso a licencias para rehabilitación, ayudas para rehabilitación. Todo el tema burocrático también es importante que se solucione, pero básicamente la clave es que se puedan generar más viviendas para que pueda haber acceso. El mercado dice que cuando hay más oferta, pues lógicamente el precio se estabiliza. Sí, hay que tener en cuenta que todos estos factores que comenta Francesc son ciertos y son reales, pero esto viene de un problema mucho más profundo. Es decir, el problema actual es un problema grave que no se puede solucionar en el corto plazo, entre otras cosas porque se ha originado por unas malas políticas de 20, 30, 40 años atrás. Entonces, esto no se puede solucionar ahora. Se tiene que hacer una política estructural de vivienda y esta política estructural de vivienda tiene que sobrevivir a diferentes gobiernos. Y este es el gran problema que tenemos, que hoy en día los políticos que tenemos, su vista está a 4 años vista, hasta las próximas elecciones. Y en materia de educación, por ejemplo, cuando se habla de una ley de educación, pues en materia de vivienda se tiene que pensar en muchísimo más plazo. Y esto no es fácil porque pasa lo que está comentando Francesc, falta oferta, y esto no lo haces de la noche a la mañana. Pero de ahí también un poco que nosotros estemos apoyando a muchas empresas PropTech, muchas empresas del sector tecnológico que están irrumpiendo en el mercado aportando soluciones muy novedosas que no van a ser la solución total, pero pueden ser parte de la solución para el acceso de la vivienda, sobre todo a gente joven, como bien comentabas.
Precisamente, Vicente, te voy a preguntar, ¿qué papel ocupa la tecnología en el crecimiento, en el avance de este sector? Bueno, la tecnología lo que ofrece son diferentes maneras de acceder a la vivienda, diferentes tipologías y sobre todo pone encima de la mesa toda una serie de modelos de convivencia que hasta ahora quizá no se podían dar, ¿no? Podemos encontrar que personas de un lugar se están migrando a otro, ¿no? Por las nuevas profesiones laborales que hay. Entonces necesitan mayor movilidad y gracias a la tecnología, entre otras muchas cosas, se les puede dar acceso a esa posibilidad. El tema también de que gente de fuera pueda poner a salvo sus ahorros utilizando plataformas colaborativas de financiación también facilita que gente de fuera pueda venir aquí, pueda haber mayor movilidad. Por ejemplo, comentabais, ¿no? Esto de simplemente mirar a 4 años vista y tener un mercado que, bueno, pues depende también de quién esté en el gobierno. ¿Esto pasa en otros países europeos? ¿O nos llevan ventaja también no solamente también la utilización, ¿no? como comentáis, ¿no? Esos retos tecnológicos centrados en este sector, pero también en avanzar y en tener quizá otra idea del mercado inmobiliario? Sí que es verdad que hay diferentes realidades. Muchas veces son países que llevan una política, como decía, bien estructurada, o al menos estructurada de una manera determinada desde hace muchos años. También es verdad que en este tema cometemos el error de copiar o intentar copiar modelos de otros países. ¿Y cuál es el problema? Que la vivienda, como antes decía, tiene un componente social muy importante y, por lo tanto, la realidad social de un país no es la misma que la que podemos tener nosotros, lo cual el modelo de política de vivienda no tiene por qué ser igual de eficiente o efectiva si se hace aquí. Dicho esto, pues está uno de los grandes pilares de la innovación es copiar. Pues si hay otros países que lo están haciendo bien, deberíamos mirar qué hacen. Ahora bien, no somos el único país que tiene problemas con el acceso a la vivienda con gente joven, no somos el único país que tiene problemas de construcción y, por tanto, problemas de oferta. Sí que somos no diré que el único, pero uno de los países desarrollados con el problema de la ocupación. Eso sí que es verdad que ahí somos campeones y ahí hay que poner manos al asunto. Me comentabais que tenéis bueno, un par de semanitas de intenso trabajo, todavía van a tener que esperar las vacaciones. ¿En qué proyectos, en qué estáis ahora mismo trabajando? Bueno, estamos escuchando sobre todo muchas propuestas de startups que tengan que ver con el mundo del PropTech, ¿no? de la vivienda. Estamos escuchando a muchas empresas que tengan que ver con el mundo financiero, también aplicado a la parte tecnológica. Y bueno, en algunas estamos entrando en el capital de la compañía, en otras estamos ayudando a crecer, las estamos poniendo en contactos con otros players del sector. Y en general lo que intentamos es ser como una plataforma transversal que nos vean así, para poder echarles un cable en todo aquello que sea necesario y, si llega el caso, pues que podamos crecer juntos. Bueno, y con ese crecimiento y con mucho que os queda por delante, aunque habéis surgido, como comentabais, hace poquito, pero ya con esas ideas claras y con ese proyecto bien pensado y bien planteado, oye, pues quizá en esa expansión de Enlace podéis abrirse de aquí en Euskadi. Hombre, lógicamente nos vienen empresas de PropTech de todas partes de España, ¿no? Incluso estamos en contacto con alguna empresa internacional. Pero sí, al final lo bueno que tiene la tecnología en este sector es que te permite permeabilizar tu modelo de negocio independientemente de la zona geográfica. Con lo cual, yo que tengo la oportunidad de ir a Euskadi bastante menudo por razones profesionales y es un placer siempre estar allí, con lo cual, a la mínima que tengamos un proyecto, vamos disparados, no habrá ningún problema. Bueno, pues aquí entonces nos veremos, ¿no? ¿Perdona? Aquí nos veremos, nos hacéis una visitita aquí al plató, que nosotros estamos en el centro, en la capital de Euskadi, que es Baracaldo. Pues vamos, encantados de aceptar la invitación y cuando queráis. Vicente, Francesc, muchísimas gracias, la verdad es que da gusto charlar con vosotros, gracias por hacernos un huequito en estas semanitas que tenéis de intenso trabajo, antes de coger un respiro, un descanso bien merecido, y nada, cuando queráis, bueno, si venís aquí, como si también hacemos el Zoom desde allí, ¿qué estáis en la sede que tenéis en Barcelona?
En Barcelona, sí. Bueno, pues oye, pues también yo de un salto me puedo plantar allí. Que Estás también... más que invitada, tú y todo tu equipo. A mí me encanta, así que nada, he ido varias veces, pero bueno, ya tengo otra excusa para volver a visitar Barcelona. Un besito, muchísimas gracias, de verdad. Es que ricasco. Agur. No tenemos tiempo para más, nos despedimos en este pequeño último programa, bueno, porque mañana es festivo, mañana es Santiago, festividad, digamos, día grande, además en Galicia, y aquí también, pues bueno, lo celebramos, esperemos que buen tiempo, que hoy ha amanecido un poco así revuelto. El miércoles volveremos con más historias, con más protagonistas y con más información, así que nada, en unas horitas nos vemos de nuevo, como siempre, aquí en Informativos Telesiete. Pasen buena jornada festiva, nos vemos el miércoles. Besito.